Ok, bueno, me llamo Javier, soy de Temuco. ¿Y tu nombre, tu apellido? Rebolledo. Bueno, usted nos contó de que de niño jugaba tenis y que con sacrificio y buenos tutores como su padre y su coach logró salir adelante estudiando, jugando tenis en los días y estudiando por la noche. Pero nunca nos contó cómo fue que se decidió en estudiar ingeniería sísmica. Porque es un tema, o sea, de todas las ingenierías, ¿cómo es que llegó a decidir eso? Buena reflexión, diría yo, buena pregunta. Mira, una cosa que me ocurrió es la siguiente. Yo estaba jugando un torneo ATP en Brasil. Entonces, y jugaba con tremendos tenistas, Koch, Kirmaid, jugadores que ustedes no conocen, pero que Koch llegó a ser número 2 del mundo, 5 del mundo. Pero en esa época ya estaban en retirada, por eso que yo podía acceder a jugar con ellos, y no estaban todavía en los mejores. Y agarró el teléfono. Yo, en ese minuto, Pato Cornejo, como estaba recién volviendo de su gira mundial, me dijo: ¿sabes, Juan Carlos? Yo feliz de acompañarte, pero no creyó en mi proyecto tenístico mucho. Y se quedó en Chile. Entonces Jaime Pinto, que era el otro jugador muy importante chileno, me acompañó. Él fue conmigo a viajar. Entonces Jaime me dice: Juan Carlos, estás jugando súper bien, vámonos a viajar a Europa a jugar. Entonces yo agarro el teléfono, fíjense lo que es la vida, agarro el teléfono y llamo a mi casa. Le digo: papá, me voy a Europa. Entonces mi papá me dice: habla con tu mamá. Típico. ¿Quién iba a poner los puntos sobre la I? La mamá, pues. Y la mamá me dice: por ningún motivo. ¡Pum! Agarré mi avión de vuelta a Chile. ¿Ya? Y ese fue el fin de mi tenis. ¿Ya? Y así fue. Y la verdad que no me arrepiento en nada. Pero la decisión mía de volver... Yo estaba en primer año de ingeniería. ¿Sabes lo que hacía? Jugaba torneos ATP en Brasil, volvía a dar las pruebas acá. Viajaba, volvía para acá. De hecho, tengo una anécdota preciosa, porque un profesor amigo mío, Lucho Cifuentes, el director de responsabilidad social de esta unidad que acabamos de crear, me prestó su cuaderno de cálculo. Entonces yo estudiaba cálculo en Brasil, jugaba tenis y después de la noche estudiaba cálculo. Y él es tan prolijo que lo escribía a tinta china. Entonces, de repente voy saliendo del club de tenis con mi bolso y qué sé yo, y me agarra una lluvia de esas... Olvídate. El bolso entero se mojó y el cuaderno completo se corrió. Se me acabó el estudio del cálculo, porque en ese momento, olvídate que íbamos a tener textos de estudio, no había nada. Tú estudiabas por el cuaderno y por lo que el profesor te pasaba adelante. Eso es lo que tú estudiabas cálculo. El día fue tremendo. Volví a Chile y efectivamente ahí mi papá obviamente no tenía recursos para mandarme a Europa y fue una decisión muy racional. Pero yo dije en ese minuto, y esto por favor no me lo entiendan mal, digamos, pero dije: yo quiero seguir una especialidad que resuelva un problema grande. Mi única motivación por la ingeniería sísmica era el problema. Era lograr hacer algo, te fijáis, para mitigar ese problema. Que en Chile era un problema que obviamente es endémico y sabemos que va a seguir ocurriendo. Y la segunda razón era porque la ingeniería estructural, tradicionalmente, y Fernando nos puede contar un poco más, siempre se veía como una ingeniería que era dura. Era tecnológica, era complicada, ¿te fijas? Y eso a mí me producía especial atractivo. Mucha matemática, mucha física. Me gustaba eso, me gustaba descubrir cosas que fueran más o menos complicadas. Esa fue, no una lógica muy... pero es la firme. Mi padre no era ingeniero, mi padre era químico de profesión. Así que no tenía ningún patrón de ingeniería en la casa. Hola, yo me llamo Mariela Aravena, vengo de Linares, séptima región, y mi pregunta es respecto a los edificios, al comportamiento que tienen, porque si bien las demostraciones eran con choques de tipo, o sea, el tipo de choque como convergente, por lo tanto, con los dos tipos de choques restantes que pueden posiblemente sufrir las dos placas, la continental con la oceánica, ¿cuál es el comportamiento que tendría un edificio? Es buena tu pregunta. A ver, ¿no es cierto? Todos conocen que la placa de Nazca va por debajo de la placa continental. Y los terremotos ocurren en la interfaz interplaca o también ocurren abajo cuando la placa ya se mete hacia el manto donde se fractura.
La placa al final se fractura, se funde y vuelve a salir, ¿no es cierto? Y se recicla la placa. Por lo tanto, los terremotos que tenemos en Chile, principalmente, hay también de tipo cortical, pero los terremotos principales o son de interplaca, de fricción propiamente tal de la placa, o son por la fractura en Chile. Ya te voy a explicar lo que pasa en California, pero en Chile, o por la fractura de esta placa que se hunde y obviamente cae profundamente, se flecta y se rompe. Eso también genera terremotos muy, muy potentes. De hecho, hay un terremoto 8.6 en Bolivia, pero está a 350 kilómetros de profundidad, histórico. En Chile también hay muchas fallas superficiales, muchas. De hecho, tenemos algunas cercanas a Santiago. Esas fallas, obviamente, son fallas secundarias producidas por todo cómo se arruga la placa, ¿ya? Y eso genera lo que se llaman terremotos corticales. Por ejemplo, el terremoto de las Melosas. Tú no sabes eso, pero en la década de los 50 hubo un terremoto importante, ya que afecta a la zona central de Chile. Esos terremotos rara vez exceden en magnitudes de 7. Rara vez, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. El otro tipo de sismo que tú mencionas, que es el de transcursión de las placas, ese ocurre en Chile, afortunadamente no lo tenemos. ¿Cuál es la gravedad de ese terremoto? Genera terremotos mucho más chicos. Por ejemplo, el terremoto de Loma Prieta, 6.9. O el terremoto, te fijas que, bueno, el de San Francisco no, el de San Francisco también, pero es un terremoto más grande. Esas placas se mueven horizontalmente y simplemente se produce esto. Las placas se van deformando hasta que no aguantan más y pum, producen ese efecto que se llama el fling, el pulso, pum. O sea, los terremotos americanos, si tú los miras como la historia, es así, pum, tremendo pulso, pum, y después chiquitito. Pero ese pulso bota cualquier cosa. Y ocurre a 11 o 12 kilómetros de profundidad. En cambio, el terremoto chileno te ocurre a 35, 38 kilómetros de profundidad. Afortunadamente, porque la fosa marina está un poquito más retirada, entonces como la placa se va inclinando en 30 grados aproximadamente, cuando llegas a la zona de Santiago, te fijas, la profundidad ya llega a ser 35 kilómetros, 33 kilómetros. El terremoto americano es muy desgraciado. Turquía tiene los mismos problemas. ¿Perdón? El mexicano es subducción. Igual que el caso de la zona de Acapulco, es todo subducción. Lo que pasa en México, claro, es muy interesante eso, porque en México el terremoto del año 85, ustedes saben que en Chile el 3 de marzo del 85 hubo un terremoto en la zona central que fue muy potente, pero no causó mucho daño. De hecho, ese es el gran problema que tenemos hoy día, el que no haya causado daño en ese minuto, porque muchas de las cosas se relajaron, lo podemos discutir. Matías lo mencionó. Pero en México, ese mismo año, el 19 de septiembre de ese año, ocurrió un terremoto en la costa de Acapulco. Las ondas sísmicas viajaron casi 300 kilómetros para llegar a Ciudad de México. Y ustedes saben que Ciudad de México está construida en gran parte sobre un lago seco. Entonces llega la onda sísmica, Matías no lo mencionó, pero aquí se puede ver, llega la onda sísmica abajo que es chiquitita, ya es chica, porque está a 300 kilómetros, se atenúan las ondas. Y de repente se encuentra con una gelatina. Y la gelatina empieza a vibrar, a resonar. Él lo mostró muy bien. Empieza a resonar. Entonces, el movimiento que tuvo acá arriba, olvídate, fue, no sé, 3 veces o 4 veces amplificado, 3 veces amplificado el que tenía abajo en la roca. Y esa gelatina hizo que todos los edificios, muchos de los edificios que estaban en la zona del lago de México, de Ciudad de México, se dañaran. 2000. ¿Ah? 2000, claro. Con muertes, pero ni les digo. Muy bien. Hola, buenas. Soy Carolina Mondaca de Calama. ¿De Calama? Sí. ¿Ya? Mi consulta es, por ejemplo, ¿en qué varía de que la intensidad del sismo se sienta en un sector más rocoso a que sea en otra superficie? Porque, por ejemplo, en Antofagasta de repente sí el sismo tiende a sentirse más suave y en Calama es como un poco más fuerte la intensidad como la sentimos. Bueno, mira, una cosa importante. Si tú miras todo el daño en los edificios durante el terremoto de este año, del año pasado, del 27 de febrero, prácticamente la mayoría de ellos está asociado a una condición de suelo especial. Es así el ojo que hay que tener con el tema del suelo. Todas las demás cosas pueden ser importantes. Te fijas que realmente el detallamiento estructural sea bueno, que tus hormigones sean buenos, que el acero sea bueno, etc. Pero el suelo es crítico. ¿Qué pasa? El suelo funciona como un filtro. Un suelo duro, rígido, firme, transmite ondas de alta frecuencia. Esto, muy alta frecuencia. Si tengo un suelo blando, las altas frecuencias no se propagan, se filtran y te quedan las bajas frecuencias.
Las bajas frecuencias afectan a este tipo de edificios. ¿Por qué terremoto produjo daño en Santiago? Bueno, primero que nada, pues son 2 terremotos. Hay un epicentro, hay un segundo epicentro en Curicó. ¿Por qué? Porque las ondas que se generaron en Copquecura se fueron filtrando. ¿Y cuáles quedaron? Las ondas de largo periodo, las más lentas, que, como lo mostró Matías muy bien, hacen que este edificio entre en resonancia. El terremoto que acabamos de tener el 27 de febrero es el peor terremoto posible para el edificio alto. Sin embargo, no cantemos victoria, porque fue un terremoto muy benigno para las estructuras bajas. En cambio, el del 85 fue bastante dañino para las estructuras bajas. ¿Por qué? Ocurre en la zona central de Chile, alta frecuencia, estamos a poca distancia, tú ves todo este fenómeno de aceleración. Y la aceleración afecta muy fuertemente a las estructuras masivas y bajas, más que a la estructura alta. El suelo es crítico, ¿ya? Y en el caso de Antofagasta, que tú vas dependiendo mucho, por ejemplo, el caso de Algarrobo, el epicentro 85 estuvo muy cerca de Algarrobo, yo estaba en Algarrobo, y es roca. Y dije, esta cuestión fue un terremoto, pero olvídate del problema en otra zona producto del suelo. Muy bien. Sí. ¿Cuál es el cuento de que se espera un gran terremoto en el norte y todo esto? Donde yo he ido, he tratado de generar conciencia sobre este tema. Hablé con la gente de Codelco, he hablado con mucha gente. El terremoto del norte es un hecho. O sea, eso va a ocurrir, ¿ya? Y dada la convergencia de las placas, 120 años significan haber acumulado ahí una cantidad de energía equivalente a 1,30 m, a 1,40 m de desplazamiento de las placas. Eso tiene que deslizar. Y ese deslizamiento va a producir movimientos que son movimientos muy potentes. Entonces, la sugerencia que yo le había hecho a Codelco y a la gente era que hiciera un proyecto importante, rápido, como hicieron los gringos, de verificar lo que tienen, los sistemas que tienen. Porque esto no es solamente la estructura, esto significa los caminos, los puertos, todas las líneas vitales que te permiten exportar tu recurso natural. ¿Ya? Por lo tanto, ¿para qué hablar de los temas de energía, etcétera? Ahora, yo creo que ese tema es un tema que hoy día sí hay que reconocer algo, es que es importante. Y es que la industria minera, los proyectos mineros en general, son bastante más generosos en cuanto al diseño que lo que es la industria inmobiliaria. La industria inmobiliaria ya llega a rabia, porque se andan peleando la chaucha por el tamaño del pilar de los 5 centímetros, qué sé yo. La industria minera, no, en ese sentido, es bastante más cuidadosa y no se anda con jueguitos del milímetro más o del milímetro menos para vender un centímetro cuadrado más de suelo, ¿no? ¿Ya? Yo creo que también ahí hay que tener claro que eso es cierto. ¿Ya? Esto no se trata de crear alarma, se trata simplemente de que como sociedad un poquito más preparada en el tema sísmico, mire el problema del norte de Chile en forma sistémica y diga si el sistema va a ser capaz de funcionar en un evento como el que va a venir, que es un evento 8.6 o 8.7. Eso va a ocurrir.